Bueno, la fase no oxidativa de la vía de las pentosas fosfato es un poco más compleja. Va a iniciar en la ribulosa 5-fosfato y va a continuar en toda esta representación naranja. Bueno, la ribulosa 5-fosfato va a tener dos opciones por las cuales dirigirse. Va a ser por medio de la epimerasa a silulosa 5-fosfato de 5 carbonos o a la isomerasa que va a convertir en ribosa 5-fosfato de 5 carbonos. Hay algo muy importante, no es que se divida, sino que elige una de estas dos rutas dependiendo de las necesidades. Después, la silulosa 5-fosfato, por medio de la transcetolasa, va a transferir 2 carbonos hacia la ribosa 5-fosfato, convirtiéndose en la cedoheptulasa 7-fosfato de 7 carbonos. Y la silulosa se va a quedar con 3 carbonos, convirtiéndose en el gliceraldehído 3-fosfato. Después va a actuar otra enzima llamada transaldolasa. Esta transaldolasa va a hacer que la cedoheptulasa transfiera 3 carbonos al gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Este gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos se va a convertir en la fructosa 6-fosfato, que va a ser liberada al metabolismo, y la eritrosa 4-fosfato de 4 carbonos va a ser el resultante de esta cedoheptulosa que donó 3 carbonos. Bueno, al mismo tiempo que la fructosa 6-fosfato se libera hacia el metabolismo, otra ribulosa 5-fosfato forma otra silulosa 5-fosfato. Esta continúa y se encuentra con la eritrosa 4-fosfato, que junto con la transcetolasa va a hacer que la silulosa done 2 carbonos a la eritrosa 4-fosfato, convirtiéndose en una fructosa 6-fosfato por los 2 carbonos agregados. Y la silulosa se va a quedar con 3 carbonos, formando el gliceraldehído 3-fosfato. Todos estos productos se van a ir igualmente hacia el metabolismo y hacia la glucólisis. Es importante mencionar que para este proceso se necesitan 3 glucosas 6-fosfato, una para la vía de la silulosa, otra para la vía de la ribosa y otra para la vía de la silulosa cuando actúa junto con la eritrosa 4-fosfato. Esto va a hacer que se liberen no solo 2 NADPH, sino 6. Ahora pasaremos a una vía que es la vía del sorbitol. Bueno, este sorbitol tenemos que aclarar que es un azúcar alcohólica que se produce endógenamente por el exceso de glucosa. Bueno, vamos a ver, esta glucosa por medio de la aldosa reductasa va a pasar a sorbitol consumiendo un NADPH, liberando un NADP+. Bueno, este sorbitol después, por medio del sorbitol deshidrogenasa, consumiendo un NAD y liberando un NADH, va a pasar a fructosa. Esta fructosa que viene del sorbitol va a poder seguir con toda la vía de la fructosa. Y el NADH liberado aquí, en esta reacción, puede seguir en la vía de la fosforilación oxidativa. La glucogenólisis, como su nombre lo indica, va a ocupar a un glucógeno. El glucógeno va a ser la forma en la que el organismo almacena el exceso de glucosa. Y la glucogenólisis es el proceso que ocurre cuando el organismo necesita más energía y va a utilizar su reserva de glucógeno degradándola a glucosa. El glucógeno se va a almacenar en el hígado y en el músculo. En el hígado se va a repartir a las demás células del cuerpo por medio de la sangre y en el músculo se va a quedar ahí para su uso propio. Vamos a entender cómo es la estructura de un glucógeno. Bueno, el glucógeno va a tener una cadena principal y va a tener una ramificación. La cadena principal va a estar unida por enlaces alfa 1,4 y la ramificación por enlaces alfa 1,6. Ojo, solamente en la unión de la ramificación con la cadena principal. Lo demás seguirá siendo enlace alfa 1,4. Bueno, vamos a un primer paso en la de ramificación, que va a ser cuando la glucógeno
fosforilasa actúa rompiendo los enlaces glucosídicos de la cadena ramificada, convirtiéndolos en glucosa 1-fosfato. Después, este proceso solo se va a parar cuando haya 4 unidades en la ramificación, como lo podemos ver aquí. Bueno, después va a actuar un proceso desramificante que va a actuar en 2 pasos, como transferasa, donde va a romper el enlace glucosídico de 3 unidades y las va a transferir, a pasar a la cadena principal, dejando este monosacárido de la ramificación. Después va a haber un segundo paso. Este segundo paso va a actuar como alfa 1,6 glucosidasa, entrando un H2O y liberando una glucosa libre. Esto quiere decir que rompe el enlace entre la cadena principal y este monosacárido, liberando la glucosa libre porque no utiliza fosfato. Ya que entendimos esto, podemos pasar de nuevo a la glucosa 1-fosfato. Bueno, ya que tenemos la glucosa 1-fosfato, va a actuar la fosfoglucomutasa. Esta fosfoglucomutasa va a convertirla a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a ser intervenida por la glucosa 6-fosfatasa, que se va a encontrar en el hígado, y va a liberar un fosfato para convertirse en glucosa. Y así es como se degrada de glucógeno a glucosa. Bueno, el último de los pasos para la producción de energía celular usando azúcares es la fosforilación oxidativa. Esta se va a encontrar en la membrana interna de la mitocondria. Bueno, van a haber 4 complejos, que es el NADH, ubiquinona óxido reductasa, el 2, el succinato deshidrogenasa, el 3, el complejo ubiquinona acitocromo C óxido reductasa y el 4, citocromo C oxidasa, y la enzima ATP sintasa, la productora de ATP. Bueno, va a comenzar de 2 maneras. En la matriz de la mitocondria, donde se van a encontrar NADHs o FADHs. El NADH va a entrar en el complejo 1, que va a destruirlo en NAD y H. Bueno, al NAD y al H les va a robar 2 electrones y los va a hacer positivos. Al mismo tiempo y va a mandar al complejo 2, al mismo tiempo que está mandando los electrones al complejo 2, va a permitir la entrada o la salida al espacio intermembranoso de 4 protones de hidrógeno. Después del complejo 1 va a pasar al complejo 3. En el complejo 3 va a volver a permitir la salida de otros 4 protones de hidrógeno. Después lo va a pasar hacia el complejo 4, donde el complejo 4 necesita otros 2 electrones para poder funcionar. Tiene que estar en presencia de 4 electrones, entonces esperará el siguiente proceso para poder llegar otros 2 electrones y poder ser activado. Bueno, el complejo 4 va a atraer a 4 protones. 2 van a salir al espacio intermembranoso y 2 van a formar el H2O junto con un oxígeno, ya que los protones de los hidrógenos están en busca de cargas negativas, como lo es el oxígeno. Bueno, después vamos a tener el FADH. El FADH va a ser atraído por el complejo 2, solamente por el complejo 2. Entonces el FADH va a entrar al complejo 2, va a dividirse en FAD y hidrógeno. Bueno, van a surgir otros 2 electrones de estos 2 compuestos y van a pasar de nuevo al complejo 3, van a liberar 4 hidrógenos. Es importante mencionar que en el complejo 2 no se liberan hidrógenos. Bueno, después de que pasa por este complejo y libera los 4 protones de hidrógeno, va a pasar al complejo 4, donde va a suceder lo mismo. Y va a liberar otros 2 protones de hidrógeno y va a formar otra molécula de agua. Después, todos los protones que van a estar en el espacio intermembranoso con carga positiva necesitan estar separados. Esto quiere decir que
todo está en carga positiva y sabemos que las cargas positivas se repelen, entonces van a querer entrar a un ambiente más cómodo. Esto va a pasar con la enzima ATP sintasa. Entonces, es como funciona como una máquina donde en presencia de 4 protones de hidrógeno, que entren, va a activar y va a llamar a el ADP y un fosfato inorgánico libre dentro de la matriz. Esto los va a unir y va a generar el ATP por fin. Entonces, aquí podemos ver algo. Se liberaron 10 hidrógenos por el NADH, porque 4 salieron del complejo 1, 4 del complejo 3 y 2 en el complejo 4, porque los otros 2 están en la formación de agua. Bueno, se liberaron 10 hidrógenos en el espacio intermembranoso, que son los mismos que en 4 hidrógenos se van a introducir de nuevo a la matriz de la mitocondria. Entonces, si cada 4 hidrógenos producimos un ATP, por cada NADH se van a producir 2.5 ATP. Y en el caso de la FADH, se van a producir 1.5 ATP por cada FADH2. ¿Por qué? En el complejo 3, el FADH2 va a liberar 4 hidrógenos y en el complejo 4, 2 hidrógenos y 2 van a ir a la molécula de agua. Y así es como se produce el ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Recordemos que estos compuestos que se quedaron aquí van a servir de nuevo para la utilización del ciclo de Krebs y de la glucólisis.